Sí, doctora, ya está. Listo. Entonces, bueno, como comentaba, el seminario del día de hoy se trata de la gestión de disciplina laboral. Un poquito para comentarles lo que vamos a tratar el día de hoy en estas casi 2 horas. Vamos a hablar del marco teórico que tiene que ver con las normas que actualmente se encuentran vigentes para comentar los temas de sanciones a los trabajadores y documentación que debe tener el empleador tomando en cuenta su facultad de sanción, su facultad sancionatoria o de fiscalización a los trabajadores. Asimismo, vamos a comentar sobre buenas prácticas en materia disciplinaria, que tiene que ver con todo aquello que podría tener la empresa, los centros de trabajo, micros o pequeñas empresas que puedan tener para o de cara a poder gestionar de manera correcta las sanciones con sus trabajadores. Y de ser el caso, terminar en un despido, podamos tener los elementos que correspondan para que en caso de ser judicializado se pueda defender este caso. ¿Sí? Asimismo, tenemos recomendaciones específicas que se han recogido luego de innumerables revisiones de distinta documentación que se tiene del día a día de los clientes para recomendaciones para situaciones que van a prevenirnos de encasillarnos en determinados procedimientos de trabajo y que finalmente el trabajador pueda realizar procedimientos sancionatorios como corresponde y sin alargar el tiempo. ¿Ok? Preguntas frecuentes que siempre nos hacen sobre disciplina laboral y por último vamos a repasar bastante jurisprudencia que tiene que ver con los principios que regulan la gestión de disciplina laboral, entre otros. Igual a lo largo del contenido les voy a presentar casaciones, no necesariamente o solamente vamos a citar la norma, sino que vamos a ver las casaciones que se presentan. ¿Sí? Entonces, para arrancar, bueno, como marco teórico, tenemos la potestad sancionadora del empleador en el ordenamiento legal. ¿Qué es la potestad sancionadora? Se preguntarán ustedes. Es aquella facultad que proviene del elemento bien importante en una relación laboral llamada subordinación y que habilita o permite a un empleador a sancionar a sus trabajadores siempre que estos incumplan con alguna de las obligaciones laborales impuestas o las órdenes impartidas, ¿no? La norma que rige la facultad sancionadora o la potestad sancionadora es el decreto legislativo 728, que está aprobado por el decreto supremo 00397-TR, que es la norma madre que no ha sido, digamos, modificada en casi su mayoría de artículos a la fecha, ¿no? Sino que se mantiene desde el año 97, que dice lo siguiente, ¿no? El trabajador presta sus servicios bajo la dirección del empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dar órdenes necesarias para la ejecución de estas labores y sancionar disciplinariamente a los trabajadores, pero dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento a cargo del trabajador. Esta palabra razonabilidad la vamos a tratar también más adelante junto con la revisión de varios principios que protegen un procedimiento sancionatorio, pero solo para que puedan tener una idea aterrizada. No es razonable, por ejemplo, sancionar a un trabajador que ha incumplido con llegar tarde con sancionarlo con latigazos o golpes, ¿no? Eso es algo que no se podría hacer porque claramente hay un límite que son los derechos humanos de los trabajadores y quizás antes se podía hacer hace más de 100 años, hoy no se puede. Entonces hay una razonabilidad que hay que entender. Y por otro lado, el artículo 33 establece que cuando exista la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el empleador va a poder imponer diferentes sanciones a estos trabajadores. No se les va a sancionar por igual o no necesariamente. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta los antecedentes que tienen estos trabajadores, por eso es importante tener un file personal, cualquier otra circunstancia coadyuvante que permita remitir o olvidar la falta de ser el caso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos artículos para poder hacer un análisis de un procedimiento sancionatorio. ¿Cuáles son las sanciones que indica la norma, ¿no? A manera de ejemplo, ¿sí? Tenemos la amonestación verbal, que es una llamada de atención cuando existe, por lo general, una falta leve, una amonestación escrita, que es como un memorándum que mandan las empresas a los trabajadores, donde se deja constancia por escrito de cualquier incumplimiento de la obligación laboral por parte del trabajador.
También hay una suspensión laboral, que es una medida disciplinaria que implica la interrupción de la relación laboral. Es una suspensión perfecta, porque si no trabaja el trabajador, no se le paga, ¿ok? Y finalmente tenemos el despido, ¿no? Para despedir a un trabajador se tiene que acreditar una causa justa de despido relacionada con su capacidad o su conducta. En esta oportunidad o en este seminario solo se va a tocar el despido por conducta y no por capacidad. Ahora, las preguntas que siempre nos hacen los domingos es, ¿necesariamente tengo que seguir este orden para llegar al despido? No, no necesariamente, porque alguna infracción o algún incumplimiento puede revestirse de tal gravedad que automáticamente se pueda iniciar un procedimiento de despido, ¿ok? Otras preguntas que nos hacen. ¿La amonestación verbal es necesaria colocarla por escrito? La recomendación es que sí. Si se coloque por escrito, a manera de una declaración jurada donde se diga, por ejemplo, yo, Carla Romero, llamé la atención de la señorita Desiree Maza, debido a que ésta cometió una falta leve, firmo yo y firma la señorita, ¿ok? ¿Y cómo se aplican estas sanciones, no? O qué sanción debería yo de aplicar para determinados actos? Siempre va a depender del caso concreto. ¿Ok? Importante. No es que necesariamente una acción va a tener como consecuencia una amonestación verbal o una suspensión o un despido, sino que las acciones pueden caer en cualquiera de estas sanciones. ¿Sí? Estas acciones caen en diversas de estas sanciones. A manera de ejemplo, ponemos acá, por ejemplo, falta de diligencia en el desarrollo de sus labores, puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión o un despido. Hay que analizar el caso. Equivocaciones reiteradas, lo mismo. Tardanzas reiteradas, también. Desobedecer o negarse a realizar las órdenes relacionadas a las labores. Puede ser una amonestación escrita, una suspensión, un despido. No seguir los protocolos de seguridad. Por lo general, entre suspensión y despido, pero puede ser una amonestación verbal si, por ejemplo, se olvidó de firmar un documento, ¿no? Protocolo de seguridad. Entonces, siempre hay que estar atentos al caso concreto para ver qué sanción aplicamos. Lamentablemente en la norma no existe una clasificación de qué acciones deben ser sancionadas con amonestación verbal, escrita, suspensión o despido. Sin embargo, podemos más o menos conocer a través justamente de este seminario cómo deberíamos aplicar estas sanciones, ¿sí? Entre las faltas graves por conducta que se establecen en la norma, en este caso en el decreto legislativo 728 aprobado por el decreto supremo 003, a continuación les cito todas con ejemplos para que puedan conocer cuáles son los principales incumplimientos por los cuales un trabajador es despedido, ¿no? El primero, que es el cajón desastre o la caja de Pandora, donde se suelen colocar los incumplimientos en general, es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Qué es la buena fe laboral? Es aquella confianza que se tiene entre un empleador y un trabajador para ver que existe la posibilidad de continuar una relación laboral. Si esta se quiebra por el incumplimiento de las obligaciones, automáticamente el empleador tiene la facultad de iniciar un procedimiento de despido. ¿Ok? Vamos a verlo con casos para que me puedan entender. En un momentito los vamos a ver. Luego tenemos la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Constantemente estamos diciéndole a los trabajadores cómo hacer su trabajo y lamentablemente no lo hacen. Así que con esta reiterancia ya podemos activar un procedimiento de despido. ¿Ok? La reiterada paralización intempestiva de labores, esto es cuando existe una especie de huelga que no ha sido debidamente autorizada, entonces hay una paralización intempestiva, puede terminar en un procedimiento de despido. Actualmente no, la verdad es que en los últimos 5 años no hemos visto un caso de paralización intempestiva como tal, que no haya sido autorizada, así que no se está utilizando esta causal para la desvinculación. Luego, la más importante, creo yo, sigue, ¿no? La inobservancia del reglamento interno de trabajo. Para aquellas empresas que cuenten con más de 100 trabajadores, es obligatorio contar con un reglamento interno de trabajo. Sin embargo, recomiendo que todas aquellas empresas, incluso con un número menor de trabajadores, tengan este reglamento interno de trabajo porque eso va a permitir normar cuáles son las obligaciones y prohibiciones y a qué tienen derecho los trabajadores, y eso va a permitir que existe un documento que respalde un procedimiento sancionatorio que puede terminar en un despido, ¿ok?
Luego también tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente aprobado. En estos reglamentos también se recogen procedimientos que sí o sí deben cumplir los trabajadores. Y, bueno, estos expedidos según la autoridad, ¿no? que compete. Por otro lado, y en otro literal, tenemos la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores. Muchas veces llegan con consultas diciéndome, mira, este trabajador en los primeros 3 meses del año me trabajó súper bien, llegaba a estas metas, actualmente no lo está haciendo, entonces lo quiero despedir. No es tan fácil como decir, no me está cumpliendo con las metas, sino que es lo que tenemos que hacer, como dice la norma, una verificación fehaciente con el concurso del Ministerio de Trabajo o de un perito, ¿ok? Porque como empleador muchas veces no somos peritos como para saber a qué llamamos rendimiento o a qué llamamos disminución de un rendimiento que permita este despido por esta causa. Entonces, no es que lo que yo observe necesariamente tenga que ver con una disminución del rendimiento, sino que tienen que ver otros factores que de repente a mí se me están escapando. Entonces, tiene que haber un concurso de un perito, por eso dice verificada fehacientemente, o realizada por el Ministerio de Trabajo, ¿okay? O el sector correspondiente. Entonces, acá viene importante, esa es una de las causales más complejas de poder probar, no es, como les digo, tan fácil como decir, no está trabajando como en el verano, así que hay que despedirlo. Luego también tenemos otra causal que siempre también se presenta, que es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos, puede ser en beneficio propio o en beneficio de terceros. Importante este último punto que voy a comentar, con prescindencia de su valor. No interesa el valor del bien del que el trabajador se está apropiando o pretende apropiarse. Puede ser un lapicero, puede ser una máquina, puede ser un filtro de aire que no se usa, puede ser una llanta, etcétera. Si no le pertenece, es una apropiación de un bien, ¿sí? Y puede ser consumada cuando se logra demostrar que se la lleva o frustrada cuando de repente en vigilancia, en efecto, se detecta este bien. ¿Ya? Entonces, bien importante esto de la prescindencia y su valor, porque ahora vamos a ver un caso también que habla de eso. Luego tenemos como otra falta grave por conducta el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Importante aquí que en los contratos de trabajo se coloquen o se implementen cláusulas que tengan que ver con la confidencialidad, pero que además de eso se coloque a qué se considera como información confidencial. Una vez que exista esta claridad, es mucho más fácil poder realizar un procedimiento de despido a un trabajador por esta causa. También la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa. Obviamente los documentos de la empresa tienen que estar en la empresa o en la nube de la empresa donde la tengan. La información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja y la competencia desleal, ¿no? Entonces, todos estos casos permiten iniciar procedimientos de despido. Luego tenemos otra de las causales que también se suelen presentar en algunas fechas de festividades, sobre todo, ¿no? Y existen mediciones inopinadas de dosajes etílicos. Tenemos la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada, esto también es bien importante, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo reviste excepcional gravedad. Entonces, aquí no es igual que en las normas de tránsito, donde se establece que para considerarse que una persona está en estado de ebriedad tiene que haber superado 0,5 milímetros de alcohol, gramos de alcohol, perdón, por milímetros de la sangre. Entonces, vamos a ver justamente dos casos que hablan de este tema. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos. ¿Qué pasa si el trabajador se niega? Porque muchas veces el trabajador no quiere someterse a la prueba. Pues esta será considerada como un reconocimiento de su estado de ebriedad. ¿Okay? Y esta va a constar en el atestado policial.
Luego también tenemos como causa justa de despido los actos de violencia, pueden ser las peleas, golpes, cachetadas, empujones, ahorcamientos, etc. La grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico, mi jefe, o de otros trabajadores. Sea que se cometan dentro o fuera del centro de trabajo, importante, pero obviamente se deriven de la relación laboral. Los actos de extrema violencia, tales como la toma de rehenes o de locales, podrá adicionalmente ser denunciados ante la autoridad competente. Recordemos que en el año 97 teníamos un clima político bastante convulsionado. Este segundo párrafo no ha cambiado. Pero también me quiero detener aquí, porque actualmente los trabajadores colocan comunicados o colocan ciertas opiniones en redes sociales. ¿Ok? Y si bien las redes sociales no existían en el año 97, esta literal nos permite sancionar a los trabajadores por colocar comentarios o faltamientos de respetos o calumnias incluso a sus empleadores a través de cualquier red social, Instagram, Facebook, Threads, WhatsApp, Telegram, la que se pueda utilizar, ¿no? Una vez que se compruebe quién ha enviado el mensaje y existe una screenshot, es muy fácil de probar que existe de repente un faltamiento de palabra verbal. Justamente hubo un caso de representantes del sindicato de una empresa retail bastante conocida, que en este caso era Falabella, que emitieron opiniones, calumnias e insultos a los representantes. Lo hicieron en una red social que era Facebook, que estaba como modo público, lo leyeron los representantes e iniciaron los procedimientos de despido correspondientes. Así que bastante cuidado ahí, bastante ojo también con eso, ¿ok? Luego también tenemos como causa de despido el daño intencional a los edificios, las instalaciones, las obras, maquinarias, instrumentos, documentos, cualquier cosa que sea de la empresa, materias primas, etcétera. Entonces, cuando hablamos del daño intencional, tendría que haber un dolo, ¿sí? Pero también puede ser por una negligencia o una imprudencia, es decir, hacer más de lo debido o hacer menos de lo debido. Entonces, si por ahí me entregan equipos de protección personal y yo no solo me las olvido, sino que las desgasto a propósito, hago cualquier cosa para dañarlas, estamos dentro de esta causal, ¿ok? Entonces, bien importante ahí tomar en cuenta esta situación para que no piensen que, el equipo de protección personal es como yo lo uso, no entraría en esta causal. No, al contrario, sí podría entrar, ¿no? Luego tenemos como causal también de despido el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. ¿Qué significa más de 3 días consecutivos? Aquella inasistencia injustificada que termina el cuarto día. Más de 3 días significan 4 días. Ahora, ojo que la norma establece que un empleador tiene 3 días hábiles desde ocurrido un hecho adicionales para presentar una justificación o un descanso médico. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Carla, yo quiero que al cuarto día ya inicies un procedimiento de despido. Yo siempre recomiendo esperar los 3 días adicionales que te establece la norma para que luego de eso puedas iniciar un procedimiento de despido. Porque, ¿qué pasa? Si pasa el cuarto día, el quinto día tampoco se parece, pero el sexto te presenta un descanso médico en la que te dice que ha estado intubado y no ha podido, no ha habido forma de comunicarse contigo porque ningún familiar, digamos, tenía el número del jefe directo, de recursos humanos, entonces iniciaste un procedimiento de despido, invertiste en el abogado y te presentó la justificación. Entonces, seamos un poco más pacientes en este punto y esperemos estos días para que podamos iniciar un procedimiento de despido, ¿ok? También las ausencias injustificadas o el abandono de trabajo por más de 5 días, consecutivos o no, en un periodo de 30 días calendario. Perdón, por más de 5 días, no necesariamente consecutivas, en un periodo de 30 días, y más de 15 días, no consecutivas, en un periodo de 180 días. Entonces podemos ir viendo los récords de asistencia de los trabajadores para ver si podríamos aplicar esta causal de despido por abandono de trabajo. Y aquí la clave bien importante es que para sancionar con despido esta causal, no importa si han sido sancionados disciplinariamente antes, y lo dice la norma, no, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. Aquí también se recoge otra causal de despido que es la impuntualidad reiterada.
¿ya? Vamos a verlo también con casos. Siempre que haya sido acusada por el empleador, y es decir, se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas, y te establece cuáles son: amonestaciones escritas, suspensiones, y luego pasamos al despido. Me ha pasado, mira, esta persona ya viene llegando 10 días tarde, despídela. Ya, pero muéstrame el file personal donde está la amonestación escrita, la suspensión. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, importante que podamos revisar los files personales. Si eventualmente, por ejemplo, un trabajador incumple con asistir, obviamente temprano, y perjudica la operatividad del negocio, empecemos a armar estos files, sancionemos, ¿no? Hagámoslo para que podamos tener más facilidad de esta sanción, ¿no? Y por último, otra causal de despido por causa justa sería el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza la fuerza de autoridad sobre el empleador, así también como el cometido por otros trabajadores, ¿no? Cualquiera sea la ubicación de la víctima en el organigrama. Acá no es que vamos a iniciar el procedimiento con una carta de preaviso de despido necesariamente, ¿no? Sino que aquí lo que deberían existir en las organizaciones es un comité de intervención o un supervisor de prevención de hostigamiento sexual, quienes van a dirigir la investigación de hostigamiento sexual que se encuentra regulada en una norma aparte. No es que se inicie un procedimiento sancionatorio de despido de hostigamiento sexual con una carta de preaviso y culmina con un despido. Tiene que haber detrás toda una investigación, y de esta investigación está a cargo el Comité de Hostigamiento Sexual. Entonces ahí, para que tomen nota, no piensen que es un procedimiento normal, regular, como todos los demás, ¿ok? Entonces ahí van verificando si de repente las empresas en las que ustedes trabajan y las que están a cargo, por ejemplo, las personas de recursos humanos, cuentan con este comité, ¿ok? Luego aquí vamos a traer jurisprudencia que tiene que ver con, por ejemplo, ¿a qué se considera quebrantamiento de la buena fe laboral, no? Acá lo que pasó fue que un analista de SUNAT fue despedido por tres cosas que realizó. Primero, uso indebido de sus claves. Prestó su acceso personal a otro trabajador para acceder a información tributaria. Primer incumplimiento. Segundo incumplimiento, gestionó contrataciones con un proveedor que era su amigo pariente, otorgándole a él la conformidad de los bienes y los servicios, o sea, lo ayudó para que gane el concurso. Tercero, suministró información falsa, ¿ya? Cuando hicieron la auditoría de estos procedimientos, él dijo que todo bien y que no había, ningún proveedor era su amigo o pariente, ¿no? O sea, hasta ahí los tres incumplimientos que se detectaron. Fue despedido por un procedimiento de causa justa. ¿Y qué es lo que él demandó? Él demandó, indicó que quería su reposición al puesto de trabajo porque supuestamente había existido un despido fraudulento. Es decir, aquel despido en el que se inventan las causas porque son falsas o son inexistentes, no existen, inventan un proceso, ¿ya? Él dijo que en este caso la SUNAT se había inventado todo esto. ¿Qué es lo que dijo la primera instancia? Declaró infundada la demanda al considerar o al acreditar que las faltas estaban debidamente comprobadas y que el trabajador, por su antigüedad, conocía sus deberes y los reglamentos internos. En segunda instancia, se revocó esta sentencia y se declaró fundada en parte la demanda. ¿Y qué es lo que dijo? Aunque el despido fraudulento no estaba aprobado y que en efecto había habido un despido en teoría correcto, eh, para esta sala, el despido había sido excesivo, ¿no? Que podía haber sido otro tipo de sanción y no el despido, fue lo que dijo, ¿no? Finalmente, lo que dijo la Corte Suprema, eh, amparando un recurso de SUNAT, fue lo siguiente, ¿no? Primero, dijo que el despido fraudulento solamente ocurre cuando los hechos imputados son notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios, que se fabrica todo, ¿no? Y aquí lo que la Corte Suprema dijo es que en efecto los hechos sí ocurrieron y fueron reales, así que no había un despido fraudulento. Lo segundo que dijo es que en efecto el actuar del trabajador estaba encasillado en los literales A y D del artículo 25 que acabamos de ver, la lista de causas justas de despido, el A,
el incumplimiento de las obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, y el D, que era entrega de información falsa para obtener ventaja propia y la del tercero, ¿no? Y sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, lo que dijo es que en efecto estas tres conductas son disfuncionales, que el trabajador tenía una antigüedad en la que podía conocer que esto no era correcto y que por lo tanto el despido no había sido excesivo, sino que había sido proporcional al quebrantamiento de la buena fe laboral que se tenía o de la confianza, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que ver aquí? Es que cuando un trabajador comete múltiples infracciones que vulneran la buena fe laboral, como en este caso que fueron tres, el empleador sí va a estar facultado para aplicar la sanción máxima del despido, siempre que obviamente los casos sean típicos y estén probados, ¿no? Luego también tenemos otro caso, otra casación que tiene que ver con la apropiación de bienes de la empresa y que la falta grave se configura independientemente del valor económico, que fue lo que comentamos hace un momento, ¿no? En este caso, un operador de una empresa fue despedido por intentar retirar de las instalaciones de la empresa un filtro de aire usado. Ustedes me dirán, pero el filtro de aire ya no se utiliza, ni siquiera sirve para ponerlo en un carro, etcétera. Pero como hemos comentado, la norma establece que no importa el valor, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la empresa? La despidió y por apropiación consumada o frustrada de bienes del empleador. Esta persona nuevamente y también recurre al Poder Judicial y demanda una reposición por despido fraudulento. ¿Y qué es lo que dijo la primera instancia? Declaró fundada la demanda de reposición, argumentando que que el filtro de aire no tenía valor comercial y que el despido era una medida desproporcionada, fue lo que dijo la primera instancia. La empresa apeló y confirmaron este fundamento, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema sí le dio la razón a la empresa y explicó por qué. La primera señala que la falta grave de apropiación se configura por el solo hecho de la apropiación, sin que sea importante el valor económico, que es lo que dice la norma. Segundo, sobre el quebrantamiento de la buena fe laboral, lo que dice es que la conducta del trabajador rompe de manera irreversible la confianza depositada por el empleador, porque se está llevando un objeto que no es suyo, ¿ok? Sobre la cuantía, la Corte Suprema señala que no se exige una cuantía mínima para la configuración de una falta. Ya, eso podría ser en el ámbito penal, en cualquier otro ámbito, pero aquí en laboral no. Y bueno, sobre el principio de inmediatez, que hubo una actuación rápida en esta situación por parte del servicio de seguridad, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esta casación? Es que el valor patrimonial es secundario frente al daño moral, a la pérdida de la confianza que tiene el empleador frente al trabajador. Entonces, el valor patrimonial secundario, ¿ok? Y aquí lo que se exige es validar los actos de honestidad o deshonestidad que tienen los trabajadores, ¿no? Luego tenemos otro caso que tiene que ver con la falta grave de asistir en estado de embriaguez. Nuevamente, un operador de una empresa fue despedido porque se le detectó en la sangre 0,46 gramos por litro de alcohol durante un control preventivo que se hizo. Si no me equivoco, este caso fue justo después del Día del Padre, ¿ya? La empresa imputó la falta basándose en el quebrantamiento de la buena fe laboral y lo que hizo el trabajador fue obviamente demandar una reposición por despido fraudulento, indicando lo siguiente, que no se había llegado a realizar las labores y que la falta no era reiterada, ¿no? Como dice la norma, la reiterancia en asistencia en estado de embriaguez. Pero también dice que no va a importar si es que la naturaleza de las labores es primordial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema sobre este caso, ¿no? Que no importa la reiterancia si por la naturaleza de la función la conducta reviste excepcional gravedad. Acá estamos hablando de alguien que opera una planta de paletizado, ¿no? Maniobra paneles de control, maniobra equipos, y por lo tanto el estado de embriaguez ponía en alto riesgo no solamente su integridad, sino también la de otros trabajadores.
¿ok? Los resultados del examen de alcoholemia fueron suficientes para generar la convicción sobre la falta, sin necesidad de intervención policial obligatoria en este caso, ¿no? Entonces aquí no importó la reiterancia, importó la especial posición que tenía este trabajador frente a la empresa para que esto detonara en una causal de despido. Ahora, no se maneja igual que en el ámbito de tránsito, donde existe 0.5 como mínimo y a partir de arriba recién se considera estado de embriaguez, sino que acá solamente basta que aparezca un poquito. Esto es la corriente que se tiene actualmente en la Corte Suprema. Obviamente en el futuro podría cambiar, pero es lo que se ve ahora. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. Y lo otro es que existen algunas industrias, por ejemplo, la minería que es tolerancia cero, 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 por completo, cero. O sea, ahí son mucho más estrictos y automáticamente los trabajadores son despedidos, ¿no? De manera inmediata incluso, ¿no? Luego acá tenemos otro caso de otro operario de maquinaria pesada, no de paneles de control como en el anterior, sino de maquinaria pesada, y detectó que ese trabajador presentaba alcohol en la sangre, ¿no? El alcohol que este trabajador tenía era 0.3 gramos por litro de alcohol, menor que el anterior, ¿ya? Se le inició un procedimiento de despido, se le llegó a despedir y esta persona demandó nuevamente despido fraudulento solicitando la reposición. Y lo que dijo fue que, si bien es cierto, él era un operario de maquinaria pesada, no había existido ningún accidente y que por lo tanto no había puesto en peligro a nadie y que la sanción de despido era excesiva, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema sobre lo que había dicho esta persona, no? Primero enfatizó que la norma de manera general dice concurrencia reiterada, pero si estamos hablando de alguien que opera una máquina, no importa, no, a la primera podemos despedir. Luego también señaló que los grados de alcohol son irrelevantes a nivel laboral, no importa, ¿no? Puedes tener poco, mucho, e igual estás asistiendo en estado de embriaguez, ¿ok? Hay una comprobación objetiva del estado etílico para eso, uno huele, ¿no? Alguien se le acerca, vamos oliendo, vamos viendo que de repente no habla con la claridad de siempre, etc. Luego también tenemos la puesta en peligro, ¿no? La concurrencia al trabajo bajo los efectos del alcohol infringen el principio de buena fe laboral, del deber de diligencia, y el empleador no está obligado a esperar que un trabajador cometa un daño, pues, o que ocurra un daño material o un accidente para recién sancionarlo, sino el solo hecho de estar en estado de ebriedad va a hacer que esa persona pueda ser despedida, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso también para la evaluación de las conductas futuras. Luego aquí les traigo un casito sobre las tardanzas reiteradas que tienen que ver con justamente esta explicación de la norma. Siempre me preguntan, ¿cómo vamos a sancionar las tardanzas? Esta persona llegó tarde en enero y está volviendo a llegar tarde en julio. Entonces, acá vamos a traer un caso y vamos a hacer una explicación también de lo que dice la norma por tardanza reiterada, ¿no? Primero, este es un trabajador que llegó tarde el 27, el 29 y el 30 de enero del año 2018 y nuevamente llega tarde el 9 de febrero del mismo año. Entonces vemos cuatro tardanzas bastante cerca, ¿no? Se le impuso la amonestación, la suspensión y finalmente el despido. Este trabajador fue despedido y él lo que él demanda es un despido incausado y solicita su reposición también al centro de trabajo. ¿Qué es lo que dice la sentencia de primera instancia? La primera instancia no le da la razón y dice que la empresa en efecto ha seguido el procedimiento de despido por causa justa por impuntualidad reiterada como corresponde. ¿Ok? Luego tenemos la sentencia de segunda instancia que revoca la sentencia de primera instancia y lo que dice es que la empresa no había actuado con ponderación para evaluar la falta grave, ¿no? Tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, ¿ok? Entonces, no se le debería haber despedido al trabajador. Y por último, la Corte Suprema le da la razón a la empresa y dice lo siguiente. Primero, el horario de trabajo es el lapso entre el cual el trabajador se encuentra a disposición entera del empleador para la prestación de sus servicios, el cual comprende desde el ingreso hasta la salida, ¿no? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Luego también le corresponde al trabajador cumplir con asistir en los días pactados,
y de acuerdo al horario impuesto. No es que el trabajador pueda llegar cuando quiere, sino tiene días impuestos, tiene un horario impuesto también, ¿no? Para que la impuntualidad, y esto es bien importante, configure una falta grave, de modo tal que exprese una inconducta, una desobediencia con el deber de diligencia, tiene que ser reiterada, es lo que dice la norma. Tiene que haber una reiterancia, es como que no me importa llegar tarde todos los días. En cambio, aquella impuntualidad que es ocasional o aislada, que carece de justificación, no necesariamente es una, digamos, tardanza que va a implicar una sumatoria de tardanzas para despedir, ¿no? Entonces, vamos a evaluar caso por caso, ¿ya? Para la configuración de este tipo de falta debe estar presente la impuntualidad reiterada, no importa el número, por ahí siempre me preguntan, ¿y cuántos reiterada? De 2 para arriba, ¿sí? De 2 para arriba, no es que tiene que haber 5 para yo recién suspender, y luego a la 10ª tardanza yo lo despido, no, o sea, tenemos que analizar caso por caso, pero la reiterancia implica de 2 para arriba, ¿ya? Acá también lo que se dice es, o lo que recoge la Corte Suprema, es un expediente del Tribunal Constitucional del año 2013 que dice, ¿no? Para que las tardanzas reiteradas configuren una falta grave que justifique su despido, hay que ver que cuando se produce, en efecto, hay una desobediencia expuesta, manifiesta por parte del trabajador, ¿no? Entonces, este concepto nos va a permitir ver, y por ahí me van a preguntar, hubo una trabajadora que llegó tarde en enero, se le amonestó, se le suspendió, y ahora volvió a llegar tarde en julio. ¿La puedo despedir? Eso me podrían preguntar, por ejemplo, ¿la puedo despedir hoy? Desde mi punto de vista, no, porque esa tardanza actual de julio, que fue una vez, podría ser aislada. No necesariamente hay una desobediencia, sino, pucha, no encontró metropolitano, el alimentador llegó tarde, es aislado. Diferente es que cuando las tardanzas son continuas, ¿no? Entonces, ahí también hay que revisar, tener bastante manejo de cómo vamos a colocar o cómo vamos a manejar las tardanzas reiteradas para a partir de ahí poder iniciar procedimientos de despido. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a hablar de los principios de un procedimiento disciplinario bien importantes para llevar a cabo para llevar a cabo la imposición de una sanción o finalmente la de un despido. La primera es la proporcionalidad que les comentaba hace un momento, que tiene que ver con la sanción debe ser proporcional a la falta, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, si yo llego tarde hoy, mañana me despiden. No es proporcional. Y además que no está establecido en la norma, ¿no? Entonces, ahí siempre veamos qué actitudes tiene el trabajador, cuántas veces lo he sancionado para ver que sea proporcional la aplicación de una medida, ¿no? Luego también tenemos otro principio bien importante que se llama no bis in idem, que básicamente significa, y traducido al español es, no puedo sancionar a un trabajador 2 veces por el mismo acto. Y me voy a detener acá para explicar. Muchas veces los mandos medios, los jefes directos o los dueños de las empresas llaman la atención a su trabajador por un acto bien importante y se entiende, ¿ok? Se entiende que están renegando, que algo ha pasado, que necesitan decírselo. Y luego les envían o un memorándum o una suspensión. Ya estamos hablando de dos tipos de sanciones para una misma acción, entonces. Si vamos a evaluar que una sanción, en efecto, podría caer en la suspensión, en el despido, solamente comuniquemos al trabajador que se va a evaluar la situación y que de acuerdo a eso se aplicarán las sanciones correspondientes. Nada más, porque si le llamamos la atención verbal, está grabando la llamada de atención y luego le enviamos un memorándum, podría tranquilamente cuestionar la validez de este memorándum, ¿sí? Luego también tenemos como principio el cuidado que tenemos que tener con los derechos del trabajador y su igualdad a todos aquellos establecidos en la Constitución Política del Perú. Por eso les decía, alguien comete un error, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? No, no podemos matarlo, porque obviamente el artículo 2 defiende el derecho a la vida, ¿no? Y entre ellos a los trabajadores. Entonces, siempre todo procedimiento tiene que ir acorde o con los límites que se establecen para eh, los derechos humanos de los trabajadores. Luego también otro punto bien importante es que cada incumplimiento o cada inacción del trabajador
tiene que estar debidamente tipificado. Y es por eso que la recomendación siempre va a ser, tengamos un reglamento interno de trabajo donde se pueda ver esta tipificación. No necesariamente se va a poder recoger todos los incumplimientos, pero la mayoría, de acuerdo al sector, ustedes se sientan, forman un comité, conversan cuáles son la mayoría de incumplimientos y lo van colocando en su reglamento interno de trabajo. Esto va a ayudar un montón a tipificar las faltas de los trabajadores, ¿no? Y por último, el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Es una facultad que tiene el empleador para sancionar en un tiempo razonable. Por ahí vamos a ver un caso en que una persona inasistió, me parece que hace como un mes y medio, y por esa inasistencia la sancionaron ayer, ¿no? Entonces, ya pasó el tiempo, digamos, debido. Me preguntan, Carla, ¿existe un plazo en la norma que establezca a los cuántos días puedo sancionar? No, pero si tienes justificaciones objetivas como que has intentado investigar o hacer más, y hay un retraso justificatorio de no haberlo hecho, digamos, tan rápido, no hay ningún problema, se puede seguir con el procedimiento sin mayor inconveniente, ¿no? Diferente es que reciban el lunes, por ejemplo, mañana, un caso y recién lo vean de acá a 2 semanas. ¿No? Ahí estamos hablando de una negligencia por parte ya del equipo de recursos humanos, contabilidad o quien lo lleve a cabo, ¿no? Por aquí les voy a traer también las etapas del procedimiento disciplinario. Este de aquí no termina en despido, solamente termina en una amonestación escrita en una suspensión. Un punto bien importante para los procedimientos disciplinarios actualmente es que existe la obligación de que el trabajador tenga la oportunidad de presentar sus descargos. Les dejo por aquí las resoluciones del Tribunal Fiscal y del Pleno Jurisdiccional del año 2023 para que vean que en efecto tienen que poder brindar sus descargos, ¿ok? ¿Qué pasa? Un trabajador comete un error tipificado en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquier otro documento. La empresa cursa al trabajador una carta de imputación, no es una carta ya definitiva de amonestación o de suspensión, ¿no? Y le otorga un plazo razonable. ¿Dónde debería ir ese plazo? ¿Está en la norma? No, no, no está en la norma, lo pueden colocar en su reglamento interno de trabajo. Yo recomiendo siempre entre 3 días y 6 días, que sería lo máximo, porque más o menos 6 días es lo que se otorga en un procedimiento de despido como tal, ¿no? Entonces, entre 3 y 6 es bastante razonable, puede ser 3, puede ser 2. Y por último, una vez que vence este plazo y presentado no los descargos por parte del trabajador, es que la empresa determina la aplicación de la sanción, ya sea amonestación escrita o suspensión. Pero ¿qué pasa si durante este procedimiento disciplinario que yo pensé que era fácil y lo íbamos a suspender o amonestar, me entero de que en verdad es una falta grave que podría configurar una sanción de despido? No pasa nada, lo iniciamos de cero el procedimiento de despido y para ello se entrega o se elabora una carta de preaviso de despido, ¿no? Entonces, como podrán ver acá, y repitiendo un poquito lo anterior, el trabajador debe incurrir en una falta grave tipificada en la norma o en el reglamento interno de trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que el empleador está obligado a darle un plazo mínimo de 6 días naturales al trabajador para que presente sus descargos. Obviamente, en muchos casos hay trabajadores que ni lo presentan, así que ahí no hay nada más que hacer. ¿Se puede exonerar a este trabajador de asistir dentro de estos 6 días al centro de trabajo? Sí se puede exonerar. Puede ser que lo obligue a trabajar porque lo necesito, también puede seguir trabajando. La idea es que no se vulnere su derecho de defensa como tal, ¿ok? El despido es comunicado al trabajador mediante una carta final de despido, ya la de preaviso quedó como pre. ¿Y qué pasa si es que el trabajador se niega a recibir no solamente su carta o su liquidación de beneficios sociales, entre otras, ¿no? Vamos a poder remitir esta información a través del juez de paz o de la notaría al domicilio del trabajador. Y aquí, punto importante, por favor, siempre estemos actualizando los domicilios de nuestros trabajadores. Muchas veces ellos incluso dibujan con croquis dónde está su domicilio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar, por ejemplo, realizar demandas que tienen que ver con consignación de beneficios sociales. Muchas veces el empleador no puede pagar al trabajador la liquidación porque no ubica su domicilio, no ubica absolutamente nada, no se acerca al trabajador, yo lo consigno. Lo consigno bajo un juez de paz y es un procedimiento o una demanda que presenta el empleador no contenciosa para poder hacer entrega de estos pagos a los trabajadores. ¿Ok?
Buenas prácticas en materia disciplinaria. Ante la configuración de una falta laboral, se recomienda no categorizar las sanciones a aplicar. Porque muchas veces he visto reglamentos internos de trabajo donde tenemos infracciones leves, que van a ser amonestaciones verbales, infracciones primarias, que van a ser amonestaciones escritas o memorándums, infracciones graves, que sean suspensiones, y las muy graves. Categorizar las sanciones puede ser que te amarre los brazos y los pies. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una persona de sistemas derrama café en su laptop y nosotros lo hemos colocado como una infracción leve, ¿ya? Sin embargo, la persona de sistemas es la que tiene que tener mucho mayor cuidado de las computadoras que se le entregan, pues. Y hay un semejante cartel afuera, digamos, de las computadoras, de la zona de las computadoras donde dice, se encuentra prohibido ingresar con cualquier tipo de bebida, ¿no? Entonces, y justo la bebida cayó en una laptop y destruyó todo el sistema. Pero en mi reglamento interno de trabajo lo coloco como una infracción leve para una llamada de atención. Y no, pues, no necesariamente va a ser así, ¿ok? Entonces, no categoricemos, podemos ponerlo en listas, siempre aterrizados al objeto social de la empresa, pero cómo se desarrolla el negocio sobre todo, ¿ok? Luego también, no colocar un procedimiento adicional en mi reglamento interno de trabajo. Vamos a ver un casito más adelante donde una empresa, ante la comisión de una falta grave, lo que había dicho es que vamos a implementar una comisión como de la verdad, y va a participar también el gerente y se le van a otorgar días a la persona para que pueda presentar sus descargos. Ya. Se olvidaron que ese procedimiento existe y aplicaron lo que dice la norma. Lamentablemente no se puede validar ese despido, es inválido, porque tengo que realizar lo que dice mi procedimiento. ¿Ok? Vamos a ver ese caso también. Capacitar al personal encargado de sancionar. Importante que todas las empresas, o si ustedes son los mandos medios de la empresa, se encuentren debidamente capacitados, pero sobre todo saber quién tiene que sancionar a quién y por qué, quién tiene que firmar los documentos, quién se carga la investigación. Entonces, eso de ahí requiere de especial cuidado, ¿ok? Hay que evitar, como comentábamos en la llamada de atención, formular reprimendas verbales o desplegar acciones inmediatas sin un debido procedimiento, porque si no estaríamos cayendo en la vulneración del principio que yo comentaba, que es no se puede castigar dos veces la misma acción, ¿no? Si yo ya le llamé la atención verbal con todo y ahora pretendo ponerle una suspensión, ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. Entonces, evitemos y veamos ese tipo de situaciones, ¿sí? A manera de ejemplo, cuando uno capacita a los mandos medios o las personas que están en recursos humanos, contabilidad, se le puede dar como una charla de procedimientos previos, ¿no? Para que vean, en caso esta persona sí está, no sé, con ropa inapropiada, de acuerdo al código de conducta, ya más o menos mis mandos medios están capacitados para poder aplicar una sanción. Entonces, conozcamos mejor nuestras empresas para ver qué podemos hacer para mejorar y sobre todo empezar a establecer procedimientos, ¿ok? Hay que informar inmediatamente al personal encargado de imponer las sanciones. Me ha pasado que a mí me llega el último día una demanda o una notificación de Sunafil para entregar información porque la persona encargada que está en provincia se demoró 2 semanas, 3 semanas, no se dio cuenta, acumuló todo y decidió escanear. Lo acumuló por semanas, decidió escanear. Entonces, no se puede porque estamos ante plazos perentorios, ¿ok? Luego también tenemos el personal encargado de aplicar las sanciones debe firmar los documentos correspondientes. Aquí también vamos a ver un caso, pero lo más importante es que ustedes puedan revisar su escala de poderes de la empresa y ver, por ejemplo, quiénes pueden firmar amonestaciones escritas, suspensiones y quiénes pueden firmar despidos, porque supongamos que un mando medio solo puede firmar una amonestación escrita o una suspensión y no el despido y lo firma. Ese despido no es válido porque no lo ha hecho la persona correspondiente. Entonces ahí también tengamos muchísimo cuidado, ¿ok? Hay que verificar también que el trabajador no haya sido sancionado por la misma acción. ¿Y por qué? Porque como comentaba, eh, puede ser que en enero cometa una sanción y ahorita en mayo otra, y ya el equipo de contabilidad esté en marcha para aplicar una sanción. Y yo como recursos humanos recién me enteré. Y vamos a aplicar una, no necesariamente una amonestación, pero sí una suspensión.
Si no tengo esa comunicación, vamos a tener nuevamente 2 faltas para una acción. Entonces, me ha pasado, no lo hagamos. Y por último, en la carta de imputación de cargos, siempre hay que utilizar lenguaje hipotético. La persona habría, la persona por lo visto visitaría, etcétera. No acusemos como afirmativamente y categóricamente en una carta de procedimiento de despido, sino que tenemos que hacerlo con este lenguaje para que también sepan que no es que se le está echando la culpa, ¿no? Entonces, nos quedan unos minutitos antes del break. Voy a empezar a leer sus preguntas en caso las tengan para que podamos ver. Ay, se me ha perdido acá el Meet. No sé, Enrique, si me puedes ayudar de repente leyéndome. ¿En qué le puedo ayudar? Aquí está. No, para ver el chat. Se me había perdido porque tengo varias páginas Ahí está. abiertas, pero a ver, vamos a ¿Solucionado? ver el chat. Sí, sí, sí. Ok. A ver, voy a dejar de compartir. Listo. Y vamos a ver el chat. Ok, tengo varias preguntas antes del break. Ya. Ajá. A ver. La primera pregunta es, ¿la amonestación escrita o el comunicado de suspensión requiere un plazo para el descargo del trabajador? Sí, puede ser cualquier plazo que ustedes decidan colocar. Yo como a manera de recomendación coloqué entre 3 y 6 días, porque 6 días es para un procedimiento de despido, entonces puede ser como que la mitad, más o menos por ahí, ver que funcione un plazo que permita a un trabajador presentar un descargo. ¿Ok? Luego acá tenemos otra pregunta. Ya. ¿Quién es el responsable de elaborar un reglamento interno de trabajo? El empleador en coordinación, puede ser con su equipo de recursos humanos, el administrador, de repente contabilidad, y si la empresa tiene más de 100 trabajadores, tienen que enviarlo al Ministerio de Trabajo para su aprobación. Si no tuviera más de 100, igual lo pueden enviar y el ministerio lo va a aprobar, solamente que no es obligatorio. ¿Ok? El memorándum al trabajador se le puede hacer sin que se dé cuenta, no. No, 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 porque justamente explicábamos que tiene que ponerse en conocimiento para que esa persona pueda presentar descanso. ¿Ok? El empleador puede solicitar que el descanso médico que presente el trabajador sea emitido por salud. No, porque recordemos que también hay entidades privadas que pueden atender a las personas de manera independiente y hay un descanso médico correspondiente que luego puede ser canjeado. ¿Ok? Si un trabajador tiene un accidente de trabajo, ¿se le puede descontar? No, porque por lo general lo que va a pasar acá es que se va a activar un subsidio por incapacidad temporal. Eh, 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 a ver, ahora es común que una empresa se una para acusar a un jefe que llamó la atención justa, pero por otro lado empieza el ataque al jefe para eliminarlo por capricho de esta persona. No comprendo la pregunta, entiendo que es un comentario de repente que hay jefes que en efecto inician los procedimientos correspondientes y al parecer habría por ahí algún inconveniente con esta persona y intentarían despedirla, ¿no? Ese es un procedimiento de despido que tendría que activarse solo con causa justa, ¿no? Eh, luego también tenemos otra pregunta. Sí, por ahí están, me preguntan por los números de las casaciones. En efecto, las casaciones están en las PPTs, los números, para que puedan ubicarlas en la web. ¿Ok? Eh, claro, si una empresa, otra pregunta, no nos dicen, ¿qué pasa si es que la empresa indica que sí se ha llegado a un estado de ebriedad, pero hay análisis que salen negativos? ¿Se puede demandar por daño a la imagen, maltrato psicológico? Sí, o sea, si iniciaron un procedimiento de despido
por supuestamente estar en estado de ebriedad, pero justo yo también me tomé un examen. Vamos a suponer que el examen que me tomó la empresa fue de 10 a 11 de la mañana, yo me fui de 12 a 1 y sale en negativo, y a pesar de eso igual me presentan un procedimiento de despido, sí, por supuesto que puedo hacer esta demanda, ¿no? Eh, luego tenemos, sí, para Mónica, que nos indica el RIT, se debe aprobar por el MINTRA y luego transmitirlo a los trabajadores. En efecto, sí. Se aprueba, se entrega a los trabajadores y sí o sí tiene que haber una constancia de entrega del reglamento interno de trabajo, ¿ok? También puede ser por correo, sí, siempre que tengamos esta opción de conformidad de entrega, lectura del correo, lectura del RIT, que actualmente tienen los correos electrónicos, ¿no? El problema es que firman por miedo. Si te suspenden de frente en la primera falta por 3 días, ¿es lo correcto? Puede ser que sí, va a depender de la gravedad de la situación. Por eso yo decía que no necesariamente nos dejemos guiar por el orden: amonestación verbal, escrita, suspensión o despido, ¿no? Sino vamos a ver la gravedad de la situación, ¿no? El despido en caso de personal ya permanente, sí, incluso para el personal permanente o indeterminado, se tiene que iniciar un procedimiento de despido como tal. Tiene que haber una causa justa. Si no hubiera una causa justa, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que, nos tienen que pagar una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Mm, la otra pregunta, no, como indiqué, el reglamento interno de trabajo solamente es obligatorio para empresas con más de 100, pero si quisieras tenerlo, lo puedes tener. Yo recomiendo que sí lo tengan, ¿ok? Eh, una persona que no marca la asistencia pero llega tarde. Estaríamos hablando de repente de un personal no sujeto a fiscalización inmediata, ¿ok? Pero aunque no tenga fiscalización inmediata, igual debe cumplir con horas de trabajo, ¿ok? Entonces, tendría que analizar el caso para ver cómo se aplicaría, pero si ya vas por el memorándum y ya lo han suspendido, ya podrían despedirlo, ¿no? Si es que hay una tardanza reiterada, como dice la norma, ¿no? O tengo que esperar que cumpla. Si mi trabajador pide descanso médico y dentro de los 15 días ya culmina su contrato, puedo despedirlo. Lo que no ocurre un despido, lo que ocurre acá es un cese por término de contrato, ¿no? Si justamente hay un descanso médico y está cesando su contrato de trabajo, ¿podemos desvincularlo? Sí, sí podemos, ¿ok? En caso de un trabajador no quiera firmar su carta de imputación o medida disciplinaria, ¿es válido que se envíe por WhatsApp? Sí, y siempre que este trabajador reconozca que se le está enviando, pero como ya no quiso, digamos, confirmar su recepción por escrito, lo que se recomendaría es que se envíe por conducto notarial, ¿ok? Luego acá tenemos, pero no lo subió. Karina, en efecto, el reglamento interno sí o sí tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo si las empresas cuentan con 100 o más trabajadores. Cuando preguntan si es que un trabajador tiene una cita médica, se le debe descontar, en realidad ahí hay un manejo de permisos. Es por eso que es bien importante en el reglamento interno de trabajo, en el capítulo de permisos, establecer cuánto tiempo se otorgará por una cita médica, cómo va a ser la compensación en este caso del tiempo que esta persona no está trabajando y está invirtiendo en su cita médica. Todo eso se coloca en el reglamento interno de trabajo. Por ahí nos preguntan, ¿puedo tener una política disciplinaria separada del RIT y tiene que tener cargo de entrega? ¿Puedes tener una política separada? Sí, pero igual recuerda dónde están tus incumplimientos y tus principales normas, que están en tu reglamento interno de trabajo, ¿ok? Para que no vayas a luego crear una lista diferente de sanciones, ¿ya? Porque también me ha pasado, tiene su RIT, tiene su procedimiento disciplinario o política disciplinaria nueva y ponen otras sanciones. Entonces, la que va a valer siempre es el reglamento interno de trabajo. Y si estoy imponiendo más mis sanciones, no estoy validando, por ejemplo, un despido, ¿ok? Eh,
¿Debe cobrar su liquidación después del despido arbitrario? Sí, la liquidación de beneficios sociales nada tiene que ver con un despido arbitrario. De repente la pregunta tiene que ver con, para luego demandar una reposición, ¿tengo que cobrar mi indemnización por despido arbitrario? Creo que por ahí iría la pregunta, ¿no? Ujú. Luego, a ver, por ahí preguntan si los descansos médicos privados tienen validez. En efecto, tienen validez. Mm, ujú. Esa ya la hicieron. Ya. Y luego tenemos, bueno, me siguen preguntando lo mismo por acá, en el caso del reglamento interno de trabajo. Ah, esta pregunta también es bien importante y tiene que ver con, en el caso de las tardanzas reiteradas, ¿se descuenta el trabajador este tiempo que no ha trabajado? Sí, claro, el descuento es una cosa y la sanción es otra. Por no trabajar, no se me paga y aplica mi sanción de memorándum y luego una suspensión, ¿sí? Eh, en un permiso sin goce de haber, ¿te descuentan más que una falta? No, en un permiso yo no trabajo un día, no se me paga ese día o 2 días o los días en los que se me haya otorgado permiso. No hay montos adicionales de descuento, ¿ok? Y bueno chicos, le voy a dar paso a Enrique eh, para que, bueno, dé paso al break. Enrique, sorry que por ahí me pasé 3 minutitos, estaba revisando todo, todas las preguntas que estaban acá, algunas se repetían, así que te doy pase a ti y para luego poder continuar, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Me confirman, por favor, que ya podemos o ya pueden visualizar la PPT. A ver, le confirmo, doctora, a la hora que aparece. Listo. Ya apareció, doctora. Perfecto. Entonces, para recapitular un poquito todo lo que acabamos de comentar, tenemos un marco legal que establece la facultad fiscalizadora y sancionatoria que tiene un empleador, también establece o comenta los límites que tiene un empleador, también habla o cita cuáles son aquellas sanciones que se pueden imponer. Eh, También que hay que seguir con mucha literalidad las causales de despido que existen en la norma y hay que tener en cuenta estas mínimas palabras que puedan existir, como la prescindencia del valor, por ejemplo, ¿no? Para poder despedir a un trabajador, el quebrantamiento de la buena fe laboral, y establecer o respetar los procedimientos tanto para aplicar una sanción que termina en una amonestación escrita o en una suspensión y también el procedimiento que concluye en un despido, ¿ok? También como comentábamos hace un momentito, es importante que no nos encasillemos o en los reglamentos internos de trabajo no clasifiquemos las infracciones, sino que intentemos colocar una lista global y que simplemente se dirá que ante los incumplimientos se aplicarán las sanciones correspondientes, ¿ok? Entonces, ya para pasar a recomendaciones específicas, aquí les traigo lo que decía un reglamento interno de trabajo de una empresa, cliente que me pidió revisar este reglamento, entonces lo tomo como ejemplo para que vean que hay algunas cosas que no se entienden. La idea de un reglamento interno de trabajo es que pueda ser entendido por los trabajadores, por el empleador y por todas aquellas personas que pasen, digamos, dentro de las áreas de recursos humanos, contabilidad o los que vayan a aplicar las sanciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer los primeros artículos. El artículo 81 lo que decía era, la amonestación verbal se considera, o esta sanción se considera como medida correctiva y se impone cuando la falta es primaria y no reviste de gravedad. ¿Qué significa una sanción primaria? En ningún lado del reglamento decía, por si acaso. ¿Qué significa una sanción o una falta primaria?
que no revista de gravedad. Esa parte, digamos que la podemos entender, ¿ya? Y acá coloca quién la aplica, el supervisor o el jefe. En el artículo 82 habla de la amonestación escrita y dice que es aplicable cuando hay reincidencia en las faltas primarias y revisten cierta gravedad. Eso quiere decir que no podían imponer de manera directa una amonestación escrita, porque dice que tiene que haber reincidencia en las faltas primarias. O sea, solita la empresa se estaba poniendo como que se estaba atando de manos, ¿no? Para nada podía imponer una amonestación escrita a menos que hubiera reincidencia. O sea que si un trabajador le faltaba el respeto a otro, vamos a suponer, le decía, eres, no sé, pues, estúpido, tengo que esperar al segundo estúpido para recién, digamos, amonestarlos por escrito, ¿no? ¿Qué significa que revista cierta gravedad? Por eso es que un reglamento interno tiene que ser lo más claro posible. Me voy al tercer punto, la suspensión. Dice que es una medida correctiva que implica la separación temporal del trabajo sin percepción de remuneración. Se aplica cuando las faltas importen una manifiesta alteración de la disciplina. Pero ¿acaso no hay una manifiesta alteración de la disciplina también cuando ocurre una amonestación escrita o una amonestación verbal, aunque sea una falta primaria? O sea, hay una alteración de la disciplina de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entendiendo nuestro propio reglamento? Entonces, intentemos revisar y ver si tenemos algo parecido para corregir, actualizar, modificar. Luego, por ejemplo, también cita, son faltas merecedoras de suspensión. La negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo. ¿Qué es una negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo? Una negligencia es hacer menos de lo debido, pero ¿tiene que tener cierta gravedad para hacer suspensión? ¿O de repente también puede ser considerada falta primaria? Por eso es complejo. Elaborar un reglamento interno de trabajo no tiene que ser, ¿no? Tardanzas frecuentes, suspensión, pero también hemos dicho que pueden ser amonestaciones escritas, ¿no? Y mira lo que ponen, tardanzas frecuentes, ya. Inasistencias injustificadas en número menor que las tipificadas como causal de despido. Ok, la falta deliberada de colaboración. Pero si yo no trabajo, ¿no sería lo más lógico también que me despidan? La falta de respetos a mis compañeros. Pero ¿qué pasa si este faltamiento de respeto realmente quebranta el incumplimiento de la buena fe laboral? Por ejemplo, hubo un acto de violencia en una empresa que justo tuve hace poco tiempo en el que un trabajador no solo insultó, sino que abofeteó a una trabajadora. ¿No? Digamos que esto ya sobrepasa, ¿no? El tema de la suspensión, ¿no? La falta de respeto en nivel jerárquico, cuando no ocasione daño físico, o sea que más importa el daño físico que el daño psicológico. Mm, el faltamiento de palabra a los miembros del servicio de vigilancia. Ya, pero si le falta respeto también a los miembros del servicio de vigilancia, también podría concluir en un despido, ¿no? Es por eso que cuando encasillamos, luego tenemos que intentar interpretar y ver cómo despedimos con estos artículos. Luego miren, acá amonestaciones escritas. La negligencia con consecuencia leve. ¿Qué es una negligencia con consecuencia leve? ¿A qué le podemos llamar negligencia con consecuencia leve? Tardanzas cuando no son frecuentes. Pero la idea justamente de la reiterancia que dice el artículo que hemos revisado del despido es que la tardanza reiterada sea amonestada por escrito y suspendida. Entonces, no podría estar, o sea, no podrían decir cuando no sea frecuente, pues. De todas maneras va a ser cuando sea frecuente, ¿no? La falta de colaboración cuando es esporádica, pero puede haber una sola vez en que yo no colaboro en el trabajo y algo malísimo pasa. Entonces,
desempeñarse negligentemente en el trabajo, pero que no cause daño. Pero justo acabamos de ver los casos de la embriaguez, donde sin importar que no hubo daño, se despidió, ¿no? Entonces, acá, en este pequeño slide, podemos ver diferentes situaciones que podrían comprometer a la empresa y no ayudarlas a llevar a cabo un procedimiento de despido como se debe, ¿no? Y lo otro es que siempre coloquemos las personas encargadas de determinadas sanciones. Acá pusieron, por ejemplo, amonestación verbal del supervisor o jefe directo, amonestación escrita del área de recursos de relaciones humanas, la suspensión no especificó, el despido no especificó. Acá también es importante que las empresas o las personas que manejan personal sepan que tienen que firmar estos documentos quienes tengan sus poderes en su escala de poderes, ¿ya? Porque puede ser que no se valide un despido porque la persona que lo firma, lo emite, no es la persona que debería, no es el apoderado que tiene el poder. Entonces, revisemos y sepamos quiénes están emitiendo qué y si está respaldado por la escala de poderes que acaba de comentar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se habían identificado en este reglamento interno de trabajo, ¿no? Una categorización respecto de a qué faltas disciplinarias le corresponde una sanción, ¿no? En amonestación escrita suspensión, la empresa se impone la obligación de comunicar a la autoridad administrativa de trabajo la imposición de sanciones, eso no existe, por si acaso, no, no es obligatorio, no, no hay un padrón, no, no existe, ¿ya? Entonces, no coloquemos cosas de más que no sepamos. Otros ejemplos, digamos, de cómo ya sería la comunicación interna al momento de comunicar una falta. Acá también les traigo algunos ejemplos de correos. El primer correo, por ejemplo, dice, favor de proceder con la amonestación al colaborador. No dice verbal o escrita, dice amonestación a secas, ya que ha incumplido con sus funciones de validación correcta de piezas, ocasionando un reclamo del cliente. Adicional a ello, se reportó otro incidente en el mes de abril, del cual tengo entendido no se ha generado un memorando. Si la persona que está enviando el correo es su jefe inmediato, no debería hacer un seguimiento para ver que en efecto se aplicó la sanción y estar en coordinación constante con el recursos humanos, contabilidad, con quien haga las sanciones, no debería. No especifican, entonces por eso cuando yo hablaba de capacitar, capacitemos para ver cómo me comunico también dentro de la empresa. Si lo pongo así, nadie lo va a entender. ¿Qué tengo que hacer? Llamo, pregunto, repregunto, averiguo, ¿no? Otro. De acuerdo con lo conversado, ha habido un error en el despacho de una pieza con los componentes pertenecientes a un despido. Como se observará, tenían que tener esta medida, pero en verdad tuvieron la medida B, ¿no? Por favor, atender este reclamo de manera urgente, ya que el cliente se encuentra disgustado. Ya, pero ¿dónde solicita la lectura del file personal del trabajador? Ver qué sanciones antes se le ha impuesto, ¿no? Tiene que haber una revisión. Acá simplemente está avisando lo que pasó, pero no hay más, ¿no? Otro ejemplo, para informarte que la equivocación del despacho del cliente se produjo por un error de un operario, el cual se confundió en el tema de unos códigos, ¿no? Este error se produjo por un exceso de confianza, el cual ya fue comunicado a todo el almacén sobre lo que perjudica como empresa y cómo haría este error. Y cómo haría este error. Yo no entiendo el segundo párrafo, ¿ya? Nuevamente, me informas, pero ¿qué sugieres, no? Suspensión, de repente despido, de repente esa persona lo viene haciendo 10 veces, ya no dice. Y lo peor es cómo se escribe al final, ¿no? Y cómo haría este error. O creo que lo que quisieron decir, ¿y cómo haría con este error? Estimada, tu apoyo para suspender a un trabajador, acá pide una suspensión, donde detallo, realizó un trabajo que no se le indicó en turno noche. ¿Qué trabajo? No lo sé. El supervisor le dijo que no realice este trabajo y no hizo caso. Producto de este trabajo, algo pasó con una cuchilla. ¿Pero qué hizo? ¿Qué no hizo? Ese detalle es bien importante. Ya, entonces,
Cuando nosotros dentro de las organizaciones o las empresas que tenemos podemos identificar cuáles son los casos de más indisciplina, podemos hacer un resumen o un listado, ¿no? Acá yo les traigo algunos ejemplos de esta empresa. Los primeros fueron la falta de diligencia en el desarrollo de las labores, equivocaciones reiteradas, desobedecer o negarse a realizar las labores relacionadas con sus funciones, dañar los bienes de la empresa, ¿no? A partir de ahí, yo puedo crear mi reglamento interno de trabajo y establecer incumplimientos. Pero sobre todo puedo establecer mejoras de comunicación, ¿no? Que eviten lo que ya vimos aquí, estos artículos que no se entienden y que generan confusión, ¿no? Que pueden cuestionar nuestros procedimientos de despido. En teoría, todos estos incumplimientos que están acá, de acuerdo al reglamento interno de trabajo que yo revisé, sería lo siguiente. Negligencia con consecuencia leve sancionada con una amonestación, escrita. O negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo sancionada con suspensión. O sea, hay una negligencia que puede ser sancionada con suspensión y otra con una amonestación escrita. Pero nuevamente, ¿qué se entiende por negligencia? Otro, tenemos daño por negligencia del poco monto del equipo o implemento del trabajo sancionada con suspensión. O sea, daño a un equipo que es de poco monto, me suspenden. Incumplir las órdenes impartidas por sus supervisores, se sanciona con suspensión. Pero hay que ver una investigación ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no estoy viendo, no? Por eso, hagámoslo fácil. Acá les traigo esto para que todos ustedes lo puedan ver y hagamos esta parte más fácil, ¿no? Recomendaciones específicas, ya para ir viendo la practicidad, no categorizar las sanciones, como había indicado, hay que suprimir ciertas palabras que se colocan como faltas primarias, no revestir gravedad, reincidencia en las faltas primarias, cuando haya una manifiesta alteración de la disciplina, ese tipo de cosas se pueden suprimir. Aquí también otra recomendación específica es un manual dentro de la empresa o una guía para la aplicación de sanciones. Pero esta guía, ojo, es confidencial para los mandos medios, los que aplican sanciones, no para los trabajadores. Para que más o menos sepan cómo actuar. Guía 1, explicar con hechos, hora, detalle, día, adjuntos de lo que pasó y enviar el correo a recursos humanos. Esa guía ayuda, permite a que fluya mejor la comunicación. Y sobre eso también permite que cuando podamos recomendar alguna falta, lo hagamos sobre la base de una guía, pues, ¿no? Eso es lo que podríamos poner. Luego también crear un manual para los procedimientos operativos que generan más incumplimientos. Como habíamos visto acá en el slide anterior, puedo tener mi lista de cuáles son los incumplimientos más comunes y a partir de ahí ver qué tengo que hacer para evitarlos y de no poderse evitar, cómo hago para sancionarlos, ¿no? Creemos una guía que nos permita fijar estas actividades y cumplirlas, sobre todo. Luego pasamos a las preguntas más frecuentes sobre disciplina laboral. Acá les he traído 5 preguntas que usualmente suelen consultarme los clientes. La primera es, ¿puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausenta injustificadamente y que no presenta ninguna justificación de acuerdo al reglamento interno de trabajo? Sí, ya que también justificar de manera incorrecta podría suponer un incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? ¿Existe un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento de la falta? No lo establece la norma, pero lo que se indica es que se debe cumplir con el principio de inmediatez, que sea lo más inmediato posible. Me voy a detener un ratito porque aquí yo tuve un caso en el que la empresa tomó conocimiento de un incumplimiento de obligaciones. Vamos a suponer, estamos julio, en el mes de mayo hacia finales. Estas personas no comunicaron al área correspondiente que solo se encargaba de realizar las sanciones, sino que lo hizo hasta finales de junio. Ya perdimos un mes.
y recién se ha iniciado el procedimiento de sanción. ¿Será válida ese inicio? ¿Será válido? ¿Ustedes qué creen? ¿Será válido? Lo que establece la Corte Suprema en un caso es que cuando recién tome conocimiento el área que aplica la sanción, así sea tarde, es válido, pero tiene que ser razonable. Tiene que haber un porqué. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos envió esa información? ¿No? Evitemos y implementemos mejor esos puntos, ¿ok? Otra pregunta que es bastante controversial es, ¿puedo impedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llegó tarde? Desde mi punto de vista, no, porque para eso está la sanción de descuento y de luego amonestación escrita, suspensión y despido, pero hay otras personas que dicen que sí. Eh, no he visto un cuestionamiento propiamente de esto en SUNAFIL, pero por el estudio del derecho al trabajo y de la aplicación directa que hay por una tardanza, yo diría que no se puede prohibir. ¿Ok? Las amonestaciones verbales deben ser dejadas en constancia por escrita, como dije al inicio de la clase, sí, es recomendable que se coloquen en un documento. Yo, Carla Romero, le llamé la atención al trabajador X debido a este motivo, firma ella, firma él. Carla, ¿qué pasa si no quiere firmar el documento? Conducto notarial. La idea es que podamos tener la documentación correspondiente para que si de presentarse algún, digamos, en algún momento un procedimiento de despido, podamos tener todas las justificaciones válidas. ¿Ok? ¿Puedo despedir a un trabajador que incurre en una misma falta de forma reiterada a pesar de que estos incumplimientos se extiendan en el tiempo? Sí. Ahí les voy a traer un caso de una trabajadora que justamente laboró en el sistema financiero a quien se le había prohibido realizar actividades en un determinado punto del año pasado, 2025, y lo vuelve a hacer este año. Y lo vuelve a hacer. La reiterancia no está en un plazo corto. Había pasado bastante tiempo, entonces, pero en este caso era muy obvio este incumplimiento para poderla despedir. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la jurisprudencia relevante. La primera es, un empleador no puede desconocer el procedimiento que ha establecido en su reglamento interno de trabajo. Un trabajador fue despedido por haber reubicado una cámara de vigilancia que se encontraba en su oficina. Este acto, de acuerdo a la empresa, supuso la comisión de una falta grave consistente en el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo y el reglamento interno. De esta manera se inició un procedimiento de despido de acuerdo con la ley. No obstante, la empresa omitió seguir un procedimiento regulado en su propio reglamento interno de trabajo, por el cual, ¿qué tenía que hacer? Conformar un comité disciplinario, que tenía que estar conformado por la gerencia de talento humano, el jefe de la unidad, el jefe inmediato del infractor. No lo hizo. Luego de ello tenía que haber un informe escrito y se tenía que juntar las pruebas y luego de ello recién iba a ir a la gerencia. Si ustedes ven que sus reglamentos internos de trabajo tienen esto y no lo aplican, comuniquen para suprimirlo. ¿Ok? En primera instancia se declaró fundada la demanda por reposición. Ojo que acá estaban demandando reposición, en tanto no se había seguido el procedimiento de despido del reglamento interno de trabajo. La segunda instancia dijo no, que sí había habido una falta grave que ameritaba el despido, y la Corte Suprema al final le dio la razón al trabajador y dijo lo siguiente, ¿no? Primero, que no se podía considerar como que reubicar una cámara como un incumplimiento de las labores de trabajo de esta persona, ¿ok? Y lo segundo es que no habría seguido el procedimiento adicional establecido en su propio reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Que los procedimientos de la empresa que se incluyen en el reglamento interno de trabajo son vinculantes, son norma entre las partes, por lo tanto, no podemos inobservar lo que colocamos en nuestro reglamento interno de trabajo, ¿ok? Luego que tenemos el caso de la reiterancia que les comentaba, la trabajadora realizó operaciones bancarias directamente con clientes en un momento X, y esta conducta estaba prohibida por el reglamento interno de trabajo. Pero ya antes había sido sancionado por la misma falta. Ojo que se lo prohibieron directamente. No puedes hacer operaciones bancarias directamente con clientes. Y de repente la sanción, en este caso fue la primera en julio del 2025 y ahorita en marzo 2026, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que hizo? Obviamente hubo un despido por parte de la empresa, ella demandó, en primera instancia se declaró infundada su demanda, en segunda le dan la razón, y en la tercera se le da la razón a la empresa, ¿no? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Que los hechos realizados por esa trabajadora con posterioridad a la imputación del despido no configurarían como tal reiterancia, pero hay un tiempo de la temporalidad de los hechos imputados, dice, ¿no? O sea, hay una temporalidad y si bien no es reiterado porque no está cerca, sí podríamos decir que es reiterado porque hay una temporalidad del mismo acto, ¿no? Entonces, por ahí más o menos fue la Corte Suprema para este caso, ¿no? Luego también tenemos, o la pregunta que resuelve esta casación es si existe un plazo determinado para la aplicación del principio de inmediatez, ¿no? En este caso se sanciona a un trabajador con una amonestación escrita por no haber asistido un día al trabajo de manera justificada, ¿no? Fue una inasistencia injustificada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esta amonestación llegó 43 días después del día que faltó. No un mes, sino 43 días. Esta persona cuestionó esta amonestación escrita a nivel judicial, ojo, en primera instancia la declaró fundada la demanda al considerar que se burló el principio de inmediatez. En segunda instancia se confirma la sentencia en primera instancia porque dice, en efecto, no ha habido justificación válida para la demora de la sanción. Y la tercera, la Corte Suprema dice, no, le damos la razón al trabajador. ¿Qué es lo que dice la Suprema? Que si bien no se ha establecido un plazo máximo para que el empleador efectúe la sanción como tal, la demora, cualquier demora debe ser justificada razonablemente. Si no está justificada razonablemente, pues tenemos un problema, ¿no? Ello más aún cuando el empleador tomó conocimiento el mismo día de la falta. O sea, si ustedes toman conocimiento el mismo día de la falta, muévanse para que se pueda aplicar esa sanción correspondiente. ¿Ok? ¿Qué pasa si un órgano incompetente inicia el procedimiento de despido? Acá tenemos un caso en el que una trabajadora solicita una reposición a su trabajo, ya que el procedimiento de despido fue llevado a cabo por su jefe inmediata, quien no contaba con la competencia para despedirla. En ese sentido, lo que dijo la trabajadora es que su jefa contaba con poderes, perdón, para imponer amonestaciones verbales o escritas y sanciones que no son despido. Sin embargo, y a pesar de eso, se olvidó seguramente de esta jefa inmediata de leerlo, la despidió. Entonces, ¿qué hizo la trabajadora? Solicitó su reposición. En primera instancia le dieron la razón a la trabajadora. En segunda instancia dijeron, no, sí se cometió una falta grave, ¿no? Y en tercera instancia ganó la trabajadora. ¿Qué es lo que dijo la norma? Perdón, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Indicó que los únicos competentes o órganos competentes para llevar a cabo el procedimiento de despido son los representantes legales y apoderados, o en su defecto el jefe de recursos humanos. Hay que revisar, hay que leer los poderes, hay que ver cuál es el poder que tiene cada quien. Si no, vamos a estar frente a una sentencia de la Corte Suprema de repente que va a terminar así, ¿no? En este caso, la jefa inmediata evidentemente no era representante, apoderada o administradora de la empresa y sus poderes no se habían inscrito encima, ¿no? Por tanto, no tenía competencia para llevar a cabo el procedimiento de despido, ¿no? Revisemos los poderes, revisemos todos los demás. Bueno, entonces yo me detengo aquí, vamos a revisar las consultas y de repente también vamos a abrir el micro para que puedan, Doctora, a ver, estimados participantes, un momentito, por favor. Al parecer, doctora, ¿me escucha? sí, Ah, perfectamente.
Ahora sí. Adelante, doctora. Sí, perdónenme que me salí sin querer. Si es que por ahí hubieron personas que estuvieran colocando preguntas, les voy a agradecer que las vuelvan a colocar, por favor, porque como tuve que cerrar la ventana en los últimos minutos, no las tengo aquí, ¿ok? A partir de repente de las 12 en adelante, si es que las pudieran colocar, sería genial. Tengo a Max Antonio Palomino Lizana, quien que desea hacer una pregunta, tiene la manito levantada. Sí, dime, Max, ¿cómo estás? Y Max, si estás haciendo la consulta, estás con micro apagado por si acaso, ¿sí? Mm, ok, tenemos a Jocelyn Aldave. Hola Jocelyn, coméntanos tu duda, por favor. No te escucho, Jocelyn. No sé si soy yo. De repente, Enrique, podemos confirmar que tienen los micros abiertos. Yo los veo Ok, con... doctora. Activo los micrófonos, Sí, ¿correcto? sí, correcto. Listo. A ver, un segundo. Un momento, por favor. Micrófonos activados, doctora. Perfecto, gracias. Entonces, tengo a Diana Victoria Cubas Becerra con la mano levantada. Buenos días con todos. Buenas, ¿cómo estás, Dina Bien, Victoria? ¿Qué tal? bien. Buenos días, señorita. Mire, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, yo he iniciado a trabajar en recursos humanos en la empresa donde laboro, ¿ya? Y tengo una gran duda. Lo que pasa es que la empresa tiene creada 4 años, desde el Ujú, 2022, pero con previo conversación verbal con el trabajador, la dueña o la gerente quedó un acuerdo que 4 chicos iban al régimen general, ya. con sus beneficios al 100% en su totalidad, ¿ya? Ujú, Entonces, se ha ido pagando paulatinamente conforme ella ha quedado, ¿no? Y con su contrato, con su trato verbal. Entonces, lo que sucede es que uno de sus muchachos se ha retirado de la empresa, ¿ya? Entonces el joven ha pedido todas sus boletas de pago y en las boletas de pago figuran un monto de planilla con 1.200, un monto que no es, mejor dicho, lo que se quedó, lo que él cobraba mensual, ya lo que era su pago mensual. Entonces, ¿qué ha hecho el joven? Ha hecho una denuncia a Sunafil solicitando el pago de su liquidación como se debe, que es al 100%, el reintegro de sus boletas, de sus aportes de sus boletas que no se le ha dado consecutivamente desde el 2024 a la fecha de marzo de 2026, ujú. pero bueno, la gerente ha contratado un contador nuevo, con un abogado laboralista que supuestamente dice que al personal no le corresponde nada porque somos una micro, pero el joven aluce que él ha hecho un contrato verbal con la gerente. Entonces, en este caso, doctora, quisiera, ¿por qué? Porque la que también ha iniciado en recursos humanos y no sabría cómo yo despejar mi duda con el trabajador cuando me llame Sunafil. Ya, pero ahí, Dina, tienes que conversar con tu abogado para que te entregue lo siguiente, ¿no? Primero, el registro de la empresa como microempresa. Si hay un registro y una acreditación de las ventas Ya, anuales de la empresa, que ya, son 150 UITs anual ya, desde el 2022 que se ha creado y está ya, registrado como microempresa, en efecto sería una microempresa. ya, Y ha habido un acuerdo verbal de ya, que a pesar de estar registrado, estos trabajadores van a recibir beneficios sociales
Como un régimen general, entiendo yo que en las boletas de pago, por ejemplo, de julio y diciembre de cada año, han recibido gratificación. Sí, al 100%. Si han recibido gratificación, a pesar de ser una micro registrada, y por eso, Dina, tienes que confirmar eso con tu abogado Sí, laboralista. está registrada la empresa. Entonces, ya, ahora, está registrada y han decidido otorgar montos mayores. Hay una Ya. fuente de derecho que se llama la costumbre. Si yo, por costumbre, otorgo a mi trabajador beneficios adicionales a los establecidos por ley, son obligatorios. Ya. Entonces, si luego de eso yo les retiro esos beneficios y les doy unos nuevos de microempresa, que en este caso no les correspondería la gratis, por ejemplo, tenemos un inconveniente, porque ya ha habido una reiterancia en la entrega, ¿no? Entonces, hay que revisar esos documentos. Tienes que ir con el abogado laboralista para evaluar una estrategia, empezando con el registro como microempresa, que si se pagó montos adicionales, tenemos que encontrar el por qué se pagaron estos montos adicionales, ¿no? Que no correspondían, por ejemplo, CTS, gratificaciones, ¿por qué? ¿No? En efecto, ¿qué está reclamando esta persona? ¿No? Porque si ya le pagué los beneficios como régimen general, ¿qué estoy reclamando? Mi A ver, ahorita liquidación. lo que el joven reclama es su liquidación, que supuestamente dice la gerente de un momento a otro de que no le corresponde. La liquidación, lo que él está que pide sus Claro, 5 meses por de eso, claro, gratificación, 3 meses de CTS. eso sería incorrecto porque ya lo han manejado como régimen general. Exacto, porque solamente a 4 chicos le han trabajado con el régimen general y al resto de personal con microempresa de todo el 50% de beneficios. Y al resto de personal que recién va a ingresar desde esta fecha de agosto 2026 van con la micro sin ningún beneficio. Claro, debería ser así, ¿no? Debería ser así, Mm. pero estos trabajadores ya ganaron por costumbre estos montos de liquidación, pues, ¿no? Ya, señorita, y en este caso que la empresa no le ha aportado al trabajador sus AFPs correspondientes a lo que es su sueldo normal. Podrían enfrentar una multa por la retención y no aportación de los pagos a la AFP. Adicional a eso, podrían enfrentar demandas de obligación de dar suma de dinero por parte de la AFP a la que se encuentra afiliado el trabajador. Mm. Ah, ya, señorita. Entonces, pero mi pregunta era, o sea, el personal, la idea acá es llegar a un acuerdo mutuo como que estemos bien ambos, tanto el personal y como la empresa, ¿no? En este Es que caso, el cuando ya personal, está Sunafil va a ya, evaluar incumplimientos. Recuerda que los beneficios sociales, los derechos laborales son indisponibles. sí. Sunafil no dice lleguen a un acuerdo, no. Va a ver que se cumpla lo que dice la norma. Ah, ya, porque mire, yo he ingresado a Sunafil, pero en lo que es fiscalización laboral no he visto ninguna notificación. Lo que he visto sí es en notificaciones previas. Tienes que solicitar el file completo al abogado que lo tiene para que puedas revisar. Ujú. Ah, ya, señorita, muchísimas Ujú. gracias. Ok, a ti, Dina, gracias. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Sí, buenos días, doctora. La consulta es la siguiente. En el caso que decida desvincular a un trabajador, sin iniciar el proceso legal de despido, pero le pago su liquidación completa de beneficios sociales, más un monto equivalente a la indemnización que le corresponde, pero con una denominación de gratificación extraordinaria a título de liberalidad y la trabajadora cobra todos estos montos. Mi pregunta es, ¿de igual forma ella podría reclamar la reposición por despido incausado o ya no? Pero me imagino que han firmado un mutuo disenso, ¿no? O ha Eh, dado una carta de renuncia y le has entregado esta gratificación extraordinaria, ¿no? Para sí, evitar el claro. procedimiento de despido. ¿Qué cosa han Claro. firmado? ¿Un mutuo, una renuncia? ¿Qué han firmado? Bueno, yo sé que pueden ser cualquiera de las dos posibilidades. Aún no se ha concretado.
me gustaría que usted me diga qué sería lo más conveniente, el mutuo disenso o la renuncia, para evitar que solicite posteriormente al cobro una reposición. Es que incluso una u otra, si está siendo obligada o forzada y la trabajadora lo grava, va a ser cuestionado, puede ser cuestionado a nivel judicial. Ella puede devolver el monto de la indemnización por despido arbitrario y solicitar su reposición. Pero no va a Cuando tener se va a negociar este tipo de situaciones, primero se firman los documentos y luego se hacen los pagos, porque luego el trabajador puede desconocerlo y ya no firmar nada y decir me han despedido arbitrariamente y me han otorgado un bono, porque si se claro, llama bono, me han no, dado un bono. no, ¿Y en qué este caso figura en su liquidación de beneficios sociales? sería Figura de un acuerdo, una desvinculación por mutuo acuerdo. La trabajadora y el empleador firman el documento. En la hoja de liquidación figura como motivo del cese, mutuo acuerdo, firma ujú. todos los documentos, el acuerdo, las boletas y la hoja de liquidación, y después se le paga y la trabajadora estaría conforme. Pero ¿qué pasa si después lo consulta con un abogado y le dice, no, tú puedes reclamar judicialmente reposición por despido incausado? ¿Procedería esto último en este Podría caso? ser porque depende, en tu mutuo figura el monto de la gratificación extraordinaria o está en un monto aparte, en un documento aparte. No, en el mismo documento. Entonces no es puro, ni simple, ni incondicional. El otorgamiento de un monto, como la gratificación extraordinaria, tiene que estar en un documento distinto al mutuo disenso porque puede ser cuestionado. Un mutuo disenso es cuando las partes se ponen de acuerdo y tienen que ser puro. Si figura dentro del mismo documento, podría ser que se interprete como que se le está obligando al trabajador a aceptar el mutuo a cambio de dinero y deja de ser puro, simple, incondicional, incluso la entrega, ¿no? Entonces, justamente en estos detalles, que ojo, no están en la norma, Luisa, por si acaso, son jurisprudenciales, tienen como consecuencia que existan abogados como el que justo le ha tocado a la trabajadora que pueda cuestionar este tipo de cese. Si tú me preguntas, ¿cuál es lo mejor que te puede pasar? Es que la trabajadora presente su carta de renuncia, pero pura, incluso no teniendo tanta evidencia de una negociación, porque incluso esas pueden ser cuestionadas, ¿ya? Entonces, si tenemos herramientas para desvincular a un trabajador con causas justas de despido, hagámoslo. No negociemos con mutuos y cartas de renuncia porque pueden ser cuestionados. Ya los jueces se ponen vivos y dicen, a ver, ¿por qué tantos mutuos? ¿Por qué tantas renuncias que de repente no son? Y sacan nuevas jurisprudencias. Ojo que todo eso no está en la norma, está en la jurisprudencia. Entonces, si tenemos, y esto va para todos en general, ¿no? Motivos para poder desvincular a una persona como causa justa, hagámoslos por esa vía. ¿Ya? Si no tenemos motivos, en la medida de lo posible, hagámoslo por un mutuo, por una renuncia, pero tiene que ser pura. O sea, el dinero tiene que estar en un recibo aparte, no puede estar en el mismo recibo, porque deja de ser pura, simple, incondicional, lo que te dice la norma. Ya, y en todo caso esa gratificación extraordinaria podría estar en la hoja de liquidación, más no en el documento Podría de... estar en la hoja de liquidación, sí tiene que estar incluso porque hay una retención del impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? Tiene que estar. Ujú. Ahí ya no lo podría cuestionar el trabajador. Recuerda que un trabajador puede demandar lo que sea. Ah, La idea claro. es que puedas, la idea es que tengas los documentos para defender el caso y que se caiga desde el inicio, ¿no? En la contestación, en la audiencia de conciliación, en el juzgamiento, se pueda caer, ¿no? Ujú. O en la sentencia de primera instancia, ¿no? Para que ya luego el trabajador vea y ya no me sirve nada estar en esta demanda porque en verdad no tengo fundamento, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Eso es lo que... Recuerda, yo puedo ir ahorita y denunciar a alguien a la comisaría, ¿no? Pero claro, va a moverse siempre que yo tenga las pruebas suficientes. Lo mismo con la demanda, ¿no? No es que nunca te van a demandar, pueden demandarte, pero pueden demandarte sin fundamento, ¿no?
Claro, Eso, entiendo. también hay que Listo. tomarlo en cuenta. Ujú, muy amable, gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces yo los voy a dejar, no he visto mayores consultas en el chat. Enrique, yo te doy el pase a ti, muchísimas gracias, que pasen un bonito domingo, yo los dejo, Enrique, mil gracias a todos, cuídense mucho.